Un día como hoy. Bien, señores, en el día de ayer le damos la bienvenida a José Israel Cuello. Estamos en el día 138 que falta para el cambio de gobierno y 45 días hoy para las elecciones. La Junta tuvo 42 casos que conoció. ¿Viste eso? Qué barbaridad. Sí, 42. Yo creo que José nos puede ayudar en esto. O sea, hay una noticia en el Diario Libre que dice que el presidente de la Junta dice que va a imprimir la boleta como quiera, porque no da tiempo a esperar las resoluciones. ¿Cuál es el mecanismo ese de? Se va a imprimir como quiera porque no da tiempo, ¿qué? Todas las propuestas que hoy no se hayan decidido, las propuestas electorales, la va a imprimir. va a imprimir a partir de hoy como estén, porque no da tiempo para la impresión. ¿Tú sabes cuántas boletas que se van a imprimir? Boletas diferentes. Boletas son una presidencial. Eso es muy fácil. 32 senadores, esa también es fácil. 32 congresionales. Pero ¿y las municipales? Espérate. La nacional, la de la presidencia de la República, Ese es fácil. son tantos millones de boletas como votantes. Son como votantes, 6 millones de boletas un más chin. un 10. Sí, igualita, ¿verdad? Sí, exacto. Ahora, la de los senadores son 32 modelos, Sí. pero suman lo mismo. La Lo de- que, sí. lo que Pero- hay que cambiar la plancha nada más. Sí, muy bien, pero son plancha 32 del planchas. La plancha Son del negro. 32 planchas. La plancha del negro es la que hay que cambiar nada más. Los colores se quedan igualitos. Los colores básicos de la cuatricomía, Ajá. el magenta, el azul, el amarillo, Ajá. son iguales. Ah, pero hay una cosa que tú no Tú sabes. cambias la plancha al negro. Sí, pero hay una Pero cosa la cantidad de boletas es la misma. que no, José, yo estoy pensando en otra cosa, tú estás pensando en números, yo estoy pensando en que, por ejemplo, la boleta congresional en el Distrito Nacional es la misma, porque tiene una cantidad de diputados, no importa la circunscripción. Pero cuando tú te vas a Santiago, es una boleta diferente. No, pero, No, tú no puedes cambiar el espérate, negro espérate. solamente. Es peor la cosa, es peor. ¿Verdad? Porque ahora hay circunscripciones Ah, donde varían ya. los diputados. Entonces, No son 32 no son 32 por la circunscripción. por las circunscripciones, ¿Quién? son más. Pero eso es tira hasta tanto, cambia plancha. Tira hasta tanto, cambia plancha. Es que tú estás hablando, estás hablando del impresor. Habla Cambia en términos de Eso, ¿a impresor. quién fue que tú le preguntaste? a un impresor. José, Al político no le pregunta, yo de 10,000 votos no pasé. José, No le digo. José, en el caso de las municipales, ¿tú te imaginas? No, ahí es más complicado. Pero aquí hay prensa suficiente para hacer eso. Pero ¿cuántos días tú le das a ese proceso? De impresión y En revisión. una semana dañando muchas. Eh, No se van a dañar muchas. sí, seguro. Mira, No está en el presupuesto. sí, pero otra cosa, eso no es cuestión, cada boleta no lleva ya yo lo tengo en ¿qué? digital eso. Hay que hacerle un arte, yo imagino, que hay que agarrarse, un diseñador gráfico que se siente y que busque la lista con una gente de la Junta al lado. ¿Quiénes son los candidatos de aquí? Ok, vamos a ponerlo aquí. Todo eso está hecho. Faltan 45 casos. 50 José, casos. hay, ¿Cuántos casos que no, faltan? hay 102 casos. 102 Óyeme, casos. escúchame. Hay que dirimirlo. Escúchame. De ahí hay un grupo que dice declinado al Tribunal Superior Electoral. Eso están pendientes. eso no. Pero hay otro que dice validado. Ya eso se resolvió. Ya, ese se resolvió. Entonces hay un problema ahí. Entonces eso lo van a imprimir. Pero oye, esa gente cobran 4 años para trabajar uno. Uno no, 6 meses. Sí. O sea, que es justo que hagan la cosa bien. Oh, pero claro. Ellos pasan 4 años gasaneando ahí. No, ellos tienen que sacar cédula, acta de nacimiento. Ya entonces- todas las cédulas se sacaron, ya eso se acabó. Eso se lo inventaron para... Este es el único país donde te cambian la identificación a cada rato. ¿Cuántos números de cédula tuya tú te sabes? Yo no me sabe la anterior. Esta yo no me la sé todavía. Bueno, pero deberías sabértela. Sí. Pero en ninguna parte del mundo le cambian el número a uno. Usted nació con un número, ese es su número. No, porque es que, Eso no se borra jamás. es que antes nada más tenían 6 cifras y ahora tienen muchísimas. Bueno, Incluso, y la señores, serie la ponen adelante. Como los teléfonos, señor. ya te lo dieron el Tú mismo. tenías un teléfono de 3 números en tu casa, Sí, de 3. Después sí. le pusieron 4. Le pusieron uno adelante. Después le pusieron un prefijo de 3. Sí, es así.
Bueno, cuando tenían nada más 5 números, ¿era porque los 2 de adelante se sabían ya de memoria o por ahorrarse el tener que ponerlo? No. ¿O era Los que no había teléfonos existido? nacieron con 3 números, del 1 al 1000. Hasta el 999, y era mucho teléfono. Sí, pero yo me Y acuerdo. después le pusieron un cuarto número que lo elevaba. Sí, pero era siempre el mismo número. Por ejemplo, José Jacín era 316. Ajá. Y el del doctor Muso era 346. Pero después le pusieron un 2, 2346. ¿Tú entiendes? Le pusieron uno. Y después entonces le pusieron otro. ¿Y ya lleva cuánto? No, ya son 10. Óyeme, te voy a dar uno que me lo sé bien. Sí. 6489, ¿Ese era de quién? de una casa, de mi casa de muchacho. En ¿verdad? Santiago. No aquí. Ajá. Después le pusieron un 2 adelante. 26489. Después le pusieron un 68, 68, 2, 6489. Sí, ya. Y después nacen con otro prefijo. Pero a uno le cambiaron el número de la cédula. Sí. No usaron la cédula vieja. No, porque había que montar. 84836 serie primera. Ahora se está trabajando, tengo entendido que para... No le coja pena, porque ellos se buscan el empleo. Ellos se matan por ese empleo. No le coja No, pena. yo no le cojo pena, pero yo sé que... No, pero yo te noto a ti acongojado por el trabajo de esa No. gente. Óyeme. Sí. No. En el día de ayer, ¿Quién cree que tú le has llevado los bultos? en el día de ayer, la Iglesia Católica tuvo un almuerzo en el que Monseñor Masallé tuvo una conferencia. Masayes, ¿le mudaste el acento ya? Masalle o Masallé. No sé, yo noto que lo mudaste, Julito. Indica jerarquía, suena más bonito para cardenales. Entonces, quiero agradecer, primero traerle los saludos, porque había muchos santiagueros, y yo no sé qué es lo que pasa. Los santiagueros quieren mucho a José y siempre salúdame a José. Le dieron unos premios a un grupo de periodistas, amigos de la iglesia y de la información de Santiago. Y a Uchi y a mí nos hicieron un tratamiento especial porque nos sentaron con la nueva iglesia. ¿Tú sabes lo que es la nueva iglesia? La nueva iglesia no estaba ni Agripino, ni estaba Monseñor López Rodríguez, ni estaba Woselowski, estaba la nueva iglesia. Estaba Ocolo, el rector de Ucamaima, el no es joven, estaba... Son post Segunda Guerra Mundial toditos. Todos nacieron después de la muerte de Trujillo, casi todos. Bueno, el asunto es que el acto tuve, pero yo quería hacer un comentario sobre algo que dijo Uchi y que quería repetirlo con José. Decía Uchi a los obispos que él entiende que uno de los eventos más importantes que ha tenido República Dominicana, América y hasta el mundo fue el Sermón de Adviento. Que él entiende que la iglesia no ha utilizado ese evento lo suficiente. Yo le añadí en el ámbito local la pastoral del 60, ¿verdad? Y a mí me llamó la atención, José, ¿cómo fue posible que habiendo tanta cura Caliese y amigo de Trujillo, esa pastoral llegó hasta la última parroquia, se leyó a la misma hora en todas las iglesias y Trujillo no se dio cuenta de eso? Trujillo se enteró porque una persona fue a la misa de la calle Mercedes, de la iglesia de las Mercedes. Y cuando yo que estaba leyendo eso, procuró una copia y cogió para allá. Y montó en cólera. Cuando le Se enseñó a enteró Trujillo, por eso. sí, señor. Eso se hizo con tal discreción. Pero qué bien, porque eso llegó al último rincón del país, José. Se repartió previamente. Eso lo hacen en un sobre cerrado. Lea Muy esto a bien. tal hora. Eso se hace con un sobre cerrado. Pero había cura muy malo. Había un cura Rodríguez en San Isidro. ¿O tú te acuerdas? Que no El apare- capellán. Nadie lo ha visto más nunca. Ni los hijos, que tenía como 2 docenas. Sí. Porque en esa época no se estilaba eso de cura buscando muchachitos, no. Era Sí. haciendo muchachitos. Bueno, el padre Rodríguez se desapareció del mapa para siempre. Pero sin embargo, a él no le tocó leer esa pastoral. No, porque a él eso no se la leyeron mandaron. los párrocos. Los párrocos. Sí. Pero una persona muy próxima a Trujillo, a su gobierno, fue a la misa. Ahí leyeron eso. Padre, deme copia de eso. Y ya usted lo leyó. Oh, sí, licenciado. Y él fue y le dijo, mire jefe, miren lo que leyeron, esto es muy grave. Esto cambia el panorama total del país. Y de ahí
ahí hubo una reunión, esa misma persona me contó. Ahí fue que Johnny Abe decidió matar a 2 obispos. No, Johnny Abe no, a Johnny Abe no lo convocaron a esa reunión. Ahí comenzó en más alto nivel político del país. Ahí cometió Porfirio Herrera Báez El error. el error gravísimo de decir, si la alta jerarquía de la Iglesia Católica hizo ese documento, lo hizo en connivencia con el nuncio. De manera que nuestra instancia está en Roma, tenemos que ir a Roma. Ahí. Trujillo oye todos esos sabios hablando, ¿verdad? Y le dice, óigame, usted tiene su pasaporte listo para que se vaya hoy a Roma. Le dijo a Porfirio Herrera. Y mandó a Porfirio Herrera a hacer pasillo en Roma. Pasó más de 2 meses y no lo recibieron. La ventaja que tuvo Trujillo fue que Pío XII se murió en esos días. Y entonces, Pío XII no recuerdo, el Papa, se murió un Papa. No, y entonces, Juan 23. no, a Juan 23 fue que él lo mató le mandó un azaroso para allá. Eso lo narra muy bien Balaguer. Sí. ¿Eh? Que Trujillo. Pero ¿y qué es lo que vamos a hacer con si Juan 23 era que le tenía el fuerte puesto? Sí. Entonces, porque eso se hizo con anuencia de allá, ¿eh? Sí. O sea, si el nuncio apoyó aquí. Zanini, que estaba aquí. Sí. Cuando Perón se abrió gas, dijo, te jodiste porque este me mató a mí. Sí. Pero me dijo a mí una vez en Madrid que el político más hábil que él había conocido en la vida era Trujillo. Ajá, ¿eh? Yo no había visto la habilidad de ese tigre, esa fiera. Pero él se dio cuenta que eso se caía y se fue a Madrid. Él tenía una avenida grande con su nombre en Madrid, no había ido a Madrid. Porque Perón ayudó a Franco cuando llegó triunfante de la guerra. Perón lo asistió con dinero y con recursos y materia. Y le pusieron una Había calle. avenida el llamada nombre. Juan Domingo Perón, desde que Franco subió al poder. Pero él rodó a Paraguay, a Venezuela y aquí, antes de llegar a Madrid. Al fin se fue a Madrid, allá vivía muy tranquilamente, muy modestamente. Y es el único dictador que ha vuelto al poder. Y volvió por elecciones. Ahora bien, estamos divagando. El asunto es que se plantea el problema, que ¿qué van a hacer con el Papa? Ese debiera morirse, dice alguien. Y se murió. No, dice, mira, hay un azaroso por ahí, apellido Brea, que donde llegan, y lo nombraron embajador en la Santa Sede, y se murió. Y se murió Juan 23, no fue por eso, por supuesto, ¿verdad? Pero se murió, coincidencia, que acreditó a Brea. Donde llega, mata. Le mandaron un Fuku. Un Foucault. Así se manejaba la política entonces. El asunto es que a don Porfirio le salió un viaje a Roma y no podía volver para acá. Pero no lo recibieron, Sí, no le hicieron caso porque la actitud de la iglesia contaba con la anuencia del papado. Eso estaba hablado. Pero hubo disidencia interna. Al otro día de la pastoral, Pittini pidió la baja. Eso se manejó muy discretamente y se vino a saber en un libro de papeles de Bernardo Vega, publicado hace 10 años. Pittini sabía lo de la pastoral. Pues la firmó por disciplina, Sí. pero al día siguiente pidió la baja. Y entonces apareció el obispo coadjutor, que también la había firmado. Sí. Pero no se lo dijeron a Trujillo antes. No, Y ellos sabían. eso. no. Ellos pasaron meses tratando de establecer qué cura le había escrito. Se le pegó a Roque Adame, se le pegó a Pepén. Y después se cargó sobre los extranjeros. Porque los extranjeros tenían menos intereses locales para desafiar el régimen. Eran Panal y O'Reilly, ¿verdad? Sí. Los criollos tenían muchos sobrinos y muchos primos que le podían contar, le podían apretar por ahí. Y los apretaron. A un hermano Polanco Brito, que el que tenía De la cosa de radio. de Polanco Radio, le pusieron una bomba una noche. Sí, Y esa misma noche le pusieron una a papá. sí. ¿Cuál es el vínculo de ellos? El catolicismo. iglesia. El catolicismo.
Pues Uchi decía que ese evento del Sermón de Adviento debía ser más reivindicado por la iglesia. Y se habló de muchas cosas y entre ellos se mencionó. Mira, eso tiene su historia. El padre Las Casas vino a ser conocido en español con ocasión del 4º centenario del descubrimiento de América. A los 4 años. A los 400 años. Ah, del 4º centenario. Sí. El padre, las publicaciones del padre Las Casas, sobre todo la breve historia de la conquista, se hicieron en holandés. Holanda era parte del Imperio Español, del Imperio de Carlos V, y allá fue que se imprimieron, no en España. Y en el 4º centenario del descubrimiento de América fue que se publicaron las obras del padre de la casa, no completas, en España y en español, por primera vez. Eso es una cosa que la iglesia ha arrastrado a costa de la vida y de la historia, porque la iglesia ha sido el poder del dominio. Eso viene desde Roma, cuando Constantino hace la iglesia católica, la saca de la catacumba y la convierte en la iglesia oficial. A partir de ahí la iglesia ha sido la iglesia del poder en toda parte del mundo, con pequeñas ocasiones en que se ha dignificado, como pasó aquí con la pastoral, que le enaltece. El sermón de Adviento fue un sermón dicho por una parte de la iglesia, pero no compartido por la iglesia, no es oficial de la Dime iglesia. una cosa, ¿tú crees que la expulsión de los dominicos de aquí a la larga fue por ese sermón? Mira, las expulsiones a veces eran conflictos entre las órdenes. Entre las órdenes. Y una de las cosas menos comprendidas fue la expulsión de los jesuitas de todo el reino de España. Recientemente salió un libro que no he tenido tiempo de leer porque es muy enjundioso, sobre la expulsión de los jesuitas en la República Dominicana o en Santo Domingo, y de José Luis Sáez. Sí, del padre Que es Sáez. muy documentado. Yo digo José Luis, pues fuimos compañeros de edad. José Luis escribe con mucho cuidado y documenta muy bien sus obras. Es interesante leerlo, pero bueno, los jesuitas en esa expulsión hicieron la obra portentosa del Paraguay. Expulsados de los reinos de España, ellos lograron un enclave en Paraguay que tuvo una trascendencia en la cultura de Sudamérica muy importante. Bueno, señores, siguiendo con la iglesia, quiero decir que hay como decía José, hay algunas cosas que le enaltecen, pero también 2000 años arriba no es una improvisación. Nosotros veíamos, que estamos hablando de la nueva iglesia sentada ahí, la diferencia entre el nuncio pederasta Sí. y ese nuncio. Ocolo. Ojalá que tú oigas ese africano hablando. Ese africano habla como con un poquito de acento, naturalmente, que no. No, pues, en verbo nadie le ganaba a Weselowski. Weselowski hablaba un español mejor que cualquiera dominicano. No, yo no hablo del idioma, hablo del mensaje. Hablo del mensaje. Ese joven. ¿Y tú crees que él salió a la calle a decir que era pájaro? No. Eso se supo después por servicio No, mira, policial. yo creo que, Sí. que hay alguna gente de ciertos países, y creo que Polonia es uno, que tiene una habilidad quizá innata por su misma ubicación entre múltiples fronteras, de aprender los idiomas con rapidez. El que aprende el Sí, pero, segundo, aprende el tercero más fácil. Lo que te quiero Hay decir una alguno que no cosa. llega al Ustedes inglés, ¿no? hablaban, con Feli hablábamos del tema de la película Spotlight, en que los periodistas estaban buscando curas pederastas. Y el director del Boston Globe dijo, óigame, a mí lo que me interesa es el origen del asunto. Es que el obispo lo sabe y se calla. Entonces él se quería ir al origen. Dice que esa es la cosa que Félix quería que veamos de nuevo. Entonces, yo quiero decir algo con respecto a ese tema. Cuando Oceloki se da el primer humo que se sabe, que se conoce, quien va a Roma es el cardenal y le dice al Papa, mira tú, tu representante.
Es decir, que el tema es que no hubo encubrimiento de parte de la Iglesia Católica. Y esa iglesia, a veces nosotros venimos aquí... Sí, pero se facilitó su impunidad, déjate de cosas. Nosotros Se fue porque le avisaron. nosotros venimos aquí a veces 4:30, 5 en algunos días, que llegamos muy temprano. Y a mí me da mucho gusto cuando vengo por la Gustavo, que paso por la Sierva de María, que veo dos imágenes que me llaman la atención. Una cantidad de personas en motoconcho y en carrito público y en carrera, con un niño envuelto en una toalla, porque generalmente el pobre envuelve en toalla por razones de que abriga y es pequeño. Y lo llevan ahí a la Sierva de María y salen con una solución. Yo, pero ¿por qué es que vienen tan lejos? ¿Tú sabes por qué? El periplo que tiene que vivir un padre cuando le dan una receta, salir a buscar esa medicina. Ahí no ocurre eso. Ahí te dan la primera dosis y te dan la medicina y tú sigues. Tú dices, ¿qué tiene que ver eso? Esto es la Iglesia Católica, la misma iglesia de Boceloqui. Y si tú caminas una cuadra más para allá, encuentras una monjita con una cartera, una monja con cartera, que viene a pie por la calle. ¿Tú sabes de dónde? De cuidar a un enfermo durante la noche. Es decir, que esa iglesia de 2000 años no está 2000 años por gusto. Es porque es una iglesia de contraste. Una iglesia interesantísima. Pero el propio padre de la casa llegó aquí como un encomendero. Ah. El papá de él vino en el segundo viaje de Colón. Y se perdió, pasó muchísimo tiempo aquí, la familia lo perdió. Y un día retorna allá, le llevó un indio de regalo. Y él tenía su indio, su esclavo en España. El padre de la casa. Después viene el padre de la casa para acá. Y le dan una encomienda, no era cura, le dan una encomienda de indio. Yo siempre me he preguntado que la solución de traer negros para sustituir la población indígena, si no fue si fue tomada en medio por una persona desconocedora de la incompatibilidad étnica que había entre indios y africanos, o si fue realmente una acción destinada más a suplir mano de obra que a repoblar una isla de gente que pareciera... El problema es que el indio, ¿de qué vivía el indio en el primer párrafo de la historia de Inchausti? De comer manatí, yuca de la caza y la pesca. La caza y la pesca es nada, ¿verdad? Sí. Lo que está ahí. Tú no cultivas peces. ¿Era uno vago? No, era gente que hacía una vida bucólica, vamos a decirlo. En el bosque. Y vivía de la fruta. Sus cultivos como tal eran muy pocos. La yuca. Y el maíz. El maíz, allá, en los países más civilizados, allá en México y en Perú. Bien, entonces, llegan los europeos a buscar oro, a buscar minerales, y se establece la minería. Eso modifica totalmente la vida de esos ciudadanos, de esa gente. A los cuales les dan mucho incentivo para que recojan pepitas de oro en los ríos, y luego se dan cuenta que esas pepitas salen de alguna mina. Entonces buscan la mina y las encuentran. La de Cotuí la encontraron ellos en esa primera oportunidad. Esa misma de Cotuí. Eso está dando oro por 5 siglos ya. En diversas etapas. Bien. Ese es un trabajo totalmente diferente a la caza y la pesca. Y se agotó la población. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Ir a robar negro para África. Hasta ese momento la esclavitud no tenía una identificación con la raza. Bien. Es ese tráfico el que hace igual el esclavo al negro. Cervantes fue esclavo en Argelia. Sí. Más de 10 años. Bien. Después de la batalla de Lepanto. Señores, hay un anuncio de una tienda de electrodomésticos en San Cristóbal que se transmite por una emisora que dice que comprar ahí produce una satisfacción en el que compra, porque cuando el pobre compra, tiene una satisfacción que no tiene el rico, que es pagar el último pagaré. Dice el anuncio. Dice, usted tiene la satisfacción de que no tienen los ricos, o los ricos compran al contado, dice, de pagar el último pagaré. Hay una situación, un proceso que acaba de vivir Leonel Fernández y que yo creo que hoy él pagó el último pagaré.
ahí se ve que el presidente Fernández ya es expresidente. Él todavía no había asimilado esa posición. Primero veo que tiene mucha cana en toda parte. Y segundo dice que no es imprescindible y que la presente campaña es solo un grano que ayuda a su compañero y que los imprescindibles son los candidatos. Estará donde ayuda a sumar los votos. Ayer, por una invitación que hiciéramos al sector de ellos, nos dimos cuenta de que tiene una estrategia. Las personas con más prestigio del gobierno de Leonel van a comenzar a ir a los medios antes que él. De los gobiernos de Leonel. Del gobierno de los gobiernos de Leonel. Van a ir. Yo sé que posible. Que conste su apoyo. Sí, sí, ese es el problema, que se dieron cuenta que no hacía mucha falta. Eso está bien. Yo quería decir que están comenzando a salir y él acaba de reconocer que es expresidente. Quería decir eso. La otra es, ¿qué quiere Danilo? Danilo lo que necesita es ganar con muchos votos y quedar poco agradecido de mucha gente. Porque ese es el problema. Porque tú agarras, por ejemplo, a Deli Erasme. Deli, o por el presidente por mí. Pero yo te voy a decir una cosa. Tiene un pedazo que es verdad. Tú oyes. Ese señor tiene un pedazo. Pero los agradecimientos primero no son eternos y no es a todo el mundo. Porque si tú hablas con Félix Bautista, nosotros le dimos los cuartos cuando él lo necesitaba. Si habla con el reformista, nosotros le dimos el apoyo. Si habla con la fuerza, Pellegrín, como Vinicito lo dice todo, él es presidente por mí, porque nosotros nos encargamos de Hipólito. Es decir, tiene que ganar con la menor cantidad de agradecimientos. Porque pasa que ahí conjugaron demasiados factores para que Danilo ganara. Por eso fue que él calculó mejor que la alianza con el PRD le valía en términos de aporte y esfuerzos era más significativa que volver a juntar todos los partidos que eran de Leonel. Yo no sé, pero yo sí sé que las alianzas son invertidas ahora. Claro. Los que eran aliados se fueron para el otro lado y los que eran del otro lado se vinieron para este lado. Porque no se podían quedar en el aire. Yo no sé. Yo lo que sé es que el PRD es de Danilo y el reformista es del otro lado. Y además hay muchas alianzas clandestinas, porque tú quieres mejor aliado de Danilo que el presidente Hipólito Mejía. Búscame uno que haya hecho un mejor. Usted insiste. Yo le daría un pedazo del gobierno. Doctor, lo que pasa es que la llegada del PRD para salvar a Miguelito y la ida del reformista para salvar a Quique. Pero son los dos mejores negocios que se han hecho aquí. Ninguno de los dos ayuda a ninguno de los dos lados. Sí, ayudan. ¿A qué? ¿Cuántos votos tú crees que el PRD le va a aportar al PLD, a Danilo en las próximas elecciones? ¿Qué porcentaje tú crees que el PRD le aporta al... Se le da un grave cuando se va a morir. Una pastilla para darle esperanza. Yo le tenía una cosa a José. José, Dilma Rousseff y Maduro están casi goteados. Mira, ¿o tú crees que ellos van a aguantar? Los dos están en una situación muy difícil, pero son dos procesos muy distintos. En Brasil hay una dosis considerable de institucionalidad que facilita... Que ellos se queden un poco más. No, facilita que se vayan. Que se vaya Dilma. Simplemente hay que componer la mayoría necesaria en el Parlamento y ya eso es así. En Venezuela no hay institucionalidad alguna reconocida por Maduro. Él pierde unas elecciones. En cualquier país del mundo donde un presidente pierde tan aplastantemente unas elecciones, él renuncia y le da opción de renovarse a su propio partido antes de que se vaya todo por la borda. En Venezuela se está creando condiciones para un desastre social mayor que el que él ha acumulado por torpe. Y el desorden va a ser, por primera vez, Venezuela no tiene energía. Porque ha confluido una situación, la sequía. Venezuela llegó a producir el 80% de su energía por hidroeléctrica. O sea, Venezuela es una potencia hidroeléctrica. ¿Y qué pasó? La sequía
ha reducido la capacidad de producción hidroeléctrica a un mínimo. Siendo productora de petróleo, era por hidroeléctrica. Desde siempre, hace muchos años, que Venezuela hizo esa inversión adecuada. Porque era preferible vender el petróleo fuera y producir energía gratis. Hay un río que creo que está represado 7 veces. Un gran río de eso, del continente, no es un río como de aquí. No, es más el Y en un solo río tú metes 7 presas con la misma cantidad de agua pasando uno tras de otro. Lo que se ha hecho aquí de Nizao, en que el Nizao tiene 4 obras. es un portento que llega al delito, Sí. ¿verdad? Porque tú llegas ahí a sacarle agua para otra cuenca, que eso es un delito ecológico. Higüey, Aguacate, Valdesia, contra el Balse y Acueducto. Ajá. Y el canal Marco Cabral. El canal, 2 canales tiene. Bueno, eso es una brutalidad, la cantidad de agua que se utiliza ahí. O se podría rendir mucho más, pero se utiliza en el riego. Eso es rendimiento del río. A veces la gente dice que se secó el río Nizao. No se secó, se racionalizó su uso. Hay mucha sequía, claro. En Venezuela hay casos de 8 presas 8 presas grandes. en un río caudaloso. El río muy caudaloso. Entonces, creo que Caroní se llama ese río. Bueno, eso no importa. El asunto es que hoy Venezuela va a registrar una crisis de apagones muy fuerte que no tiene solución. Porque los vecinos, que son Colombia y Brasil, que son también exportadores de energía hidroeléctrica o de otro tipo, tampoco tienen grandes excedentes porque la sequía es continental. Y de alguna manera le van a negar las manos. Colombia no le va a meter la mano a ese gobierno. Brasil sí está más difícil que Venezuela. Porque Ahora, el caos ayuda a Maduro. el caos ayuda a extender el poder y a hacer más trágico La su situación. colapso. Mientras que en Brasil el desenlace puede ser institucional. Simplemente que se forme una mayoría en el Congreso que les diga se va señora, y resulta que el vicepresidente ya está del lado de la sustitución. Ya él se pasó a la sustitución y tiene vocación sucesoral. O sea, está muy institucionalizada la sucesión. Es lamentable que un gobierno que surge de la más profunda popularidad, en el sentido estricto de la palabra. Creo que Cardoso, que es un sociólogo eminente en cualquier idioma, y fue el predecesor de este régimen, lo definió como un hecho antropológico. Cardoso, Cuando el presidente anterior, que fue que sentó las bases de todo lo bueno de ahora. Sí, le entregó el poder a Lula, pero dijo, contra esto no hay nada, contra un movimiento de carácter antropológico no hay nada que hacer. Antropológico. Hay que darle paso. Es una mutación de la sociedad. Es una mutación. O sea, hay casos, por ejemplo, que la gente no lo observa, lo de Perú. Vargas Llosa es el último candidato de los criollos. Los criollos son los hijos de españoles nacidos aquí. Sí. El último candidato criollo. Y la historia de Perú está escrita por criollos. Fue Vargas Llosa. Fue Vargas Llosa. ¿De qué esa postura apareció un japonés? Y de ahí para adelante un guardia, un hijo de guardia, hijo de un indio. Pero ya se acabaron los criollos, murieron los criollos. Eso es un hecho antropológico. Bueno, entonces no es que están al borde de mañana esos 2 procesos. El de Brasil puede ser cuestión de horas. Depende de si se conforma la mayoría necesaria. ¿Por qué está Hay luchando algo Lula, que lo veo que está tirado a la calle en medio? Él no quiere que lo sustituya, él no quiere que su régimen termine así. Él tiene que luchar hasta el final. Ellos están trabajando bien, porque fíjate, de 7 ministros que tenía el ahora opositor, que es el vicepresidente, hubo 3 que no se retiraron del gobierno. Sí. Los otros 4 se fueron, lo que indica que en el Parlamento puede haber también una conformación semejante y que no puedan formar la mayoría necesaria para después. Pero están ahí. Pero están. Bien. Y lo que dice el viejito de Uruguay, dice, yo no me explico qué le pasó a las izquierdas en Brasil. ¿Tú la compartes? ¿O Él tú no sabes lo que él no se lo puede explicar porque él nos robó. Sencillamente. ¿Cómo tú explicas que la República Dominicana tenga más crédito que Venezuela en Brasil? Brasil? ¿Cómo tú lo explicas? Dime.
Porque aquí es más fluida la cosa que en Venezuela, que es mucho decir. No, eso no puede ser. O sea, usted no puede ir al gobierno con un programa determinado para ir a hacer lo mismo que hacían los otros multiplicado por 10. No. Y no fue que ellos cobraron la gestión. Lucharon por la empresa brasileña, pero dijeron, tienen que pagar. Ese es un concepto. Ese es un concepto que a veces se valida, es un costo. Bueno, pero también hay el costo político de hacer lo eso. que la gente pensaba que tú no ibas a hacer en el poder. Ah, ya. Porque a otros Lo les que luce, no esperaban de pero ti. a ellos no les luce. A ese gobierno no le luce haber hecho eso. Y, en definitiva, lo único que nunca se sabe es lo que no se hace. Es decir, en Estados Unidos hay cosas que son malas, pero ya la sociedad lo ha aceptado, como hacer una guerra por negocio, ¿verdad? Vamos a hacer una guerra. Dick Cheney hace una guerra, pero eso no es malo en Estados Unidos. Bueno, pero tiene su costo. En algún lado se está pagando. ¿Perdón? En algún lado se está pagando. La decomposición del orden político árabe es hijo de ese negocio. Y eso es más costoso para Estados Unidos que un presidente preso. Tú sabes El el tollo resultado que... de la primavera árabe La y primavera de la árabe- guerra de La Afganistán. primavera árabe es un espasmo que se produjo en un país que se reflejó en otro, como todos los espasmos políticos del mundo, en la historia del mundo. Se produce en un país, se replica, se retrae y se queda en uno. Se quedó en Túnez. En Túnez hay un proceso propio porque ahí arrancó. El resto fueron réplicas de ese movimiento telúrico político. Eso no. El desorden que se creó en Irak, ¿Y por qué se paró en Siria? ¿Que Rusia lo paró? bueno, los rusos negociaron como un imperio que sabe manejarse. Ese imperio es ancestral. Ellos saben manejarse. Ellos negociaron a Siria, sencillamente. Y hoy Putin es un señor honorable. Calié vulgar, como hay muchísimo aquí. La forma de vida. ¿Eh? Esa era su forma El de vida. político más estable que ellos, un vagabundo Calié, de padre y madre. ¿Eh? Oh. Hasta el punto de llegar Obama a decir que le teme. Oh, pero claro, es el hombre más respetado de la política mundial y el más estable. Además, ¿verdad? Bueno, por eso es Y respetable. todo el mundo está con él, ¿eh? En Rusia. En Rusia. Oh, pero claro, es que, No lo quiere, le teme. pero es que Rusia siempre ha sido gobernado por el despotismo. Esa Eso es es parte de una su constante ahí. Parte de su naturaleza. Hay que ser déspota. Ese es su ritmo de vida. Lamentablemente no conocen la Que sí que democracia. Gorbachev era una excepción. Gorbachev fue un espasmo. Bien. Pagarlo en dólares. ¿Cómo está la cosa no, aquí no. para las elecciones a 45 días? Vamos a Él hacer una representaba pausa. una, Vamos a hacer representaba una pausa. tendencia política, pero de minoría. Vamos a hacer una pausa y venimos ahora. Sí. Tenemos unos minutitos y yo quiero aprovechar para una experiencia. Aunque para uno realmente 10 o 15 años no es demasiado. En el 98 fueron las primeras elecciones separadas, cuando muere Peña Gómez. Ese regreso a las elecciones de nuevo, juntas, ¿qué tú ves que puede cambiar? Porque tú me lo solucionas todo con que ya no hay arrastre sino empuje. Pero realmente, ¿cómo tú ves el liderato, si es que queda? ¿Cómo quedará después dentro de 45 días después de las elecciones? Aquí hay dos partidos, solamente hay dos partidos. Leonel y Danilo. Leonel y Danilo, el resto es tontería. ¿Cómo se dirime esa división? Es lo que va a marcar la historia dominicana. Lo otro no existe. Unos están en cierne. ¿Y cómo se habrá puede? que ver cómo ¿Y evoluciona. cómo se puede Y los solucionar? otros están en agotamiento. Sí, habrá que ver cómo se justamente disuelve. para ahí vamos. ¿Tú consideras que eso va a dirimirse dentro del PLD como un partido único con dos facciones Hasta ahora, o van hasta a ahora- dividirse? Hasta ahora han podido convivir. Hasta ahora. ¿Cuándo se rompe ese equilibrio históricamente? ¿Qué experiencia hay? Hoy Juan Bosch rompió.
¿Cuántas Se veces fue. rompió Juan Bosch partido? Sí, pero básicamente el exilio vino y lo partió aquí, vino solo y después No. votó a Él Peña había roto Gómez. con Isidro allá. Exacto. Juan Isidro, el presidente del partido, el presidente del partido y el jefe de Juan Bosch. Sí. Y allá rompieron, para siempre. Y Peña, él votó a Peña del PRD. Y después, no, Peña se quedó con el PRD. Él formó el PLD. Él formó el PLD con 10 gente. Sí. Esa es la realidad, es otro partido. Pero él tenía una prestancia y una capacidad de trabajo y una experiencia que le permitió formar otro partido. ¿Y él hizo ese partido para conseguir el poder o era un sueño? Ese partido surgió de una necesidad coyuntural. Balaguer no podía dejar el poder en el 72, en el 74. No podía dejarlo. Porque Balaguer estaba calzado por Enrique Pérez. Eso la gente no lo entiende. Lo que yo le condeno a Juan Bosch, le condenaré siempre, es que no lo dijera abiertamente y que simulara las cosas. Porque tú no educas haciendo trampa. Y él debió hacerlo abiertamente. Claro, ¿Y qué fue que hizo? ¿Mantuvo a Balaguer ahí en el mantuvo a Balaguer imponiéndole la abstención al PRD. Él, que era la única forma en que ganaba Balaguer? Claro, en diciembre del 73, cuando él rompe al PRD, él impone al PRD la abstención que le permite a Balaguer continuar hasta el 78. ¿Qué es lo que cambia en el camino? Que en el 75 matan a Orlando. Y ahí sí cambió la cosa. No es porque Orlando fuera más importante que Camaño, no. La diferencia es que en el 74, cuando matan a Camaño, esos guardias se endurecen, se solidifican, porque ganaron una guerra, aunque fuera con un crimen. En el 75 matan a un periodista. Eso fue un desafío a la sociedad. Y ahí Balaguer los margina. La crisis aquella famosa. Sí, del sí, que 78, lo margina y eso permite las elecciones del 78. Ahí es que se abre la situación. Porque la gente no se da cuenta que Balaguer conoció a Enrique Pérez como ministro. Era ministro de García Godoy. Era ministro de García Godoy, exactamente. ¿Dónde se ganó los galones? Fue En la revolución. uno de los héroes de Constanza, de los antihéroes de Constanza. Fue antihéroe ahí en la avenida Bolívar, aquí en Julio Verne, esa noche. La noche que mataron... La ferretería Rí. En la ferretería Rí, cuando mataron a Antonio Modesto. Lamassia Modesto Díaz. Y después la Guerra de Abril, que fue el que barrió la zona norte. Entonces, los yanquis lo dejan ahí. Si tú vas a Balaguer, pero con este señor de jefe, Balaguer se lo traga. En el 70, muy poca gente apreció eso. En el 70, Balaguer se juramenta otra vez y lo hace ministro de Interior. Eso fue un movimiento de ficha que le permitió sacarlo del Ministerio de Fuerzas Armadas, a donde no vuelve jamás. Llegó a ser jefe de brigada, jefe de la policía, aquello que es un eructo permanente. Y un contrapeso frente a las ambiciones y a los vicios de Ney Nivar. Pero Ney Nivar, además, era contrapeso para él. Para que se Él jugó eso con ellos dos. Pero claro, y Juan Bosch era parte de ese juego. Juan Bosch sabía lo que estaba pasando. Pregúntale al marido de Colomina Castellano si vive. No, murió ya. Ya murió. Pacalín. Ese sabe. Ese se murió sabiendo. Porque él era un hombre de confianza de Juan Bosch a un determinado nivel que le permitía esos empalmes. Pero ya esa historia pasada, ya, es agua que pasó debajo del río, debajo del puente. De manera que lo de hoy es una reiteración, una caricatura de aquello. ¿Y qué tú ves con lo de hoy? ¿Ellos van a seguir conviviendo o tú crees que después de las elecciones habrán dos partidos? Eso es ineludible, esa ruptura. Es ineludible. Ahí no hay conciliación. No hay conciliación a menos a que Danilo logre definir su tendencia y darle perpetuidad a su tendencia. Y si, A Danilo le es más difícil reelegirse
que lo que le fue a Leonel. Y si Porque a Leonel se lo facilitó Hipólito. Ok. El que Y le si- modificaba y si- la Constitución era Hipólito para él y en definitiva se beneficiaba. Pero vamos a Leonel. suponer algo dentro del estatuto actual. Danilo dice, está bien, yo no voy en el 20. Yo quiero ser jefe del partido y tú vas a ser el presidente de la República en el 20. Es un pacto. A Leonel Sí, es que él va a buscar la sucesión por su facción. En los días que se produjo la gran crisis, hubo comunicaciones que se filtraron sobre cómo la tendencia de Danilo ya se garantizaba la sucesión. Peralta, Peralta, Montalvo, un tercero, yo no sé. Pues hoy se mencionó al ministro de Obra Pública, yo no lo había barajado nunca como una posibilidad. porque cuando se modifica el comité político, ¿tú crees que ahí se selló la división? Sí, Cuando Danilo logra la mayoría del comité político. pero Danilo se apoderó del comité político de una manera brutal. Hubo gente que... Leonel conoció personalmente al ministro de Obra Pública. Después de... Cuando subió al comité político. Sí. Usted fulano de tal. Es así. No he oído hablar de usted. Es una tendencia muy Muy significativa muy en el pro- PLD. Muy propia de Danilo. Entonces eso, si él define una sucesión, vamos al PRI. Vamos al PRI, que los presidentes se suceden y, Sí. se dejan los otros. Ese es lo que yo pensaba. Ese es un esquema. El otro esquema es que el bipartidismo. ¿Y por qué el Varias candado de- es tan importante para Leonel? ¿El qué? El candado. ¿Qué candado? No modificar la Constitución para que no haya puerta para instalar una reelección nueva. Bueno, pero nadie le hizo caso a eso. La Constitución va a seguir ahí. Hay un artículo, fíjate a qué nivel está ese enfrentamiento y al margen de qué institucionalidad se encuentra. Que Emanuel Eque escribe un artículo notable en esta semana sobre la inconstitucionalidad en la elección de Danilo ahora. Sí. Un artículo brillante, que no tiene un huequito y no ha merecido el mínimo comentario, salvo varios días después. El país va a estar al margen de la institucionalidad. ¿Por qué? ¿Qué dice Aquea? Porque lo otro, Aquea, como jurista que lo es, Sí. establece claramente que no es válida la reelección de Danilo porque la Constitución no fue aprobada por un plebiscito posteriormente. A la posición de Vincho. No me menciones ese desgraciado. Pero es que eso No, es no, que hay no. que hablarlo. o sea. No, porque ese distorsiona todo. A mí me saca de quicio. Es un malvado. Los malvados no vaina. caben entre los seres humanos. No. Qué cosa. ¿Cuál cosa? No, ¿Cuál no, cosa? Está bien, José, ya. La porque canallada el tema de no él. es que el caso no es Vincho. Pues no lo miente. Está bien, yo me digo la posición de Vincho. Una nota al margen, José. La posición porque lo sacaron del poder. No fue Trujillita. ¿Qué posición merece tenerse en cuenta? Trujillita, días después de matar a Mirabal. 23 días. Se juramentó el 5 de enero, creo, por ahí, el 6 de enero. 25 de noviembre al 6 de enero, por ahí es la cosa. Después de muerta la Mirabal, enterrada. De ahí se juramenta diputado. Bueno, entonces tú encuentras que son tres vertientes. Una es PRI, otra es dos partidos. Dos partidos. Y la tercera No, eso es. son dos. Son dos opciones que hay, los dos partidos o el PRI. Pero tú no Porque estás es que los pequeños están en cierne y no acaban de florecer. No acaban de demostrar que son partidos. Bueno, Deli Erame, que es una biblia de la cuneta política, te lo dijo muy claro. Te lo dijo muy claro. Huesi tiene más fuerza de partido que Moreno y que mi querida Minú. Sí, es así. Entonces, porque el partido había que formarlo en el 60. En el 60 fue que no fuimos capaces de hacer un partido de izquierda en este país. Sí. Ahí fue cuando nos dejamos entollar. Yo pensaba que iba a ser 14. Mira, días después de yo retornar del exilio, 8 de agosto del 61,
salía de la cafetería de los Imperiales con Alfredo Manzano. Sí. Digo, esa sigla de 1J4, ¿quién fue que la inventó? ¿Usted es ingeniero? Dice, sí, fui yo que lo hice. ¿Quién dijo? Le digo yo a Alfredo. ¿Fue el que lo sacó? Él fue que lo diseñó, que hizo el loguito ese. 1J4. Digo, Alfredo, esto va a explotar. El 1 a la izquierda, el J para arriba y la 4 para allá, pronto. Tú le dijiste, después del cafecito en los Imperiales. Y en enero explotó. Y la dinamita se la puso Manolo. No, hombre, no, Manolo utilizó Bonelli. A final de enero, cuando ya Balaguer lo han desplazado del Consejo de Estado, con Bonelli seguramente, y llama a Manolo y le dice que ese programa del 14 por Radio Caribe, los Yankees no lo aguantan, y que van a matar a Alfredo. Y que él no quiere que le maten a Alfredo, los Yankees. Porque Alfredo era el jefe de prensa y radio. Sí. Y hacíamos 4 programas de radio diarios. Voz del Trópico, Radio Cristal. Radio Caribe. Voz del Trópico, Radio Caribe y Radio Comercial. Y un periódico que vendía 45,000 ejemplares 2 veces a la semana. En aquella época. En aquella época. Bueno, y naturalmente eso adquirió mucha autonomía, porque era un trabajo muy intenso y se enfrentaba muchas veces a la dirección política, que se enteraba de cosas que decíamos. Después que se decía. Después que se decían, eso era irritante, lo admito. Y Alfredo era irritante. Si alguien lo conoció, era el que trabajaba más cerca de él, que era yo. Era irritante e insoportable. Pero era una persona a la que había que oír. Bien, entonces Bonelli le mete la cizaña y Manolo cae en el gancho y expulsa a Alfredo. Sin oírlo, sin convocarlo. Entonces ahí se rompió todo. O sea, se demostró que esa dirección no era capaz de hacer un organismo de izquierda deliberante entre sí. Mucho menos para ser deliberante nacional. ¿Qué otro intento hubo con el PCD? No, el PCD Porque llegó a tener voz y respeto y era sólido, sin embargo, la masificación fue difícil. ¿Por qué? Yo pienso que no supo ser también una opinión democrática nacional que fuera en primera instancia democrática interna. Ustedes no eran un poquito elitistas, ¿eh? No, pero es que la democracia comienza adentro, ¿eh? La democracia no puede ser un secreto. Es una autocrítica que tú estás haciendo. Porque tú eras de los jefes de ahí. Sí, yo era de los jefes, tal vez yo cometí los errores también, muchos. Pero bueno, no estoy hablando de mí personalmente. Sí, pero estoy hablando del PCD. El PCD todo el mundo sabe que era tú y Narciso. No, había mucha gente. Sacábamos un periódico semanal durante 350 números. Eso es lo que me extraña. Tanta gente que encuentro. Entonces eso no lo hacían 2 gente. No, ni siquiera el periódico, el partido menos. Ustedes hicieron cosas que quedaron ahí. Lo que pasa es que yo nunca entendí por qué no se masificaron. No se masificaron porque no entendimos que tú no puedes predicar la democracia para afuera si no la ejerces adentro. No la había adentro. No lo había adentro. El secretismo lo dañó. Hubo un momento que me ocultaban teléfono a mí. Teléfono que estaba en el local, yo no podía saberlo. Ahora yo no quiero hablar de eso. Eso no. Señores, nos vemos, que no queremos hablar de eso. Que iba a ser el partido de izquierda de este país. Primero 14 y después PCD. Pero a veces se habla de la UPA, a veces... Lo lamentable es que todo lo bueno que se ha hecho en este país, toda la construcción del país, la ha hecho la derecha. Eso es lo lamentable. Ese es el problema. A través de la historia. Yo digo que ni la derecha lo hizo Balaguer, lo bueno y lo malo. No. El país ha tenido a Lili, el país ha tenido a los Yankees como invasores en el 16, que es la derecha mundial. El país ha tenido a Trujillo, el país ha tenido a Balaguer. Sí, y el país ha tenido a Leonel. Sí, seguro. Óyeme, después de Leonel aquí se venden empresas por miles de millones de dólares. Sí. ¿Qué se vende? Un mercado.
Bien, señores, nos Somos vemos un esta país. noche. Coral 39. Cada domingo, Revista Electoral 2016, un compromiso.